Ahora mismo ya estoy grabando. Gracias, bro. Me estaba olvidando de eso. Vale. Bueno, entonces ahí tenemos el circuito que del ejercicio uno tenemos como dato la beta que es de 300 y nos permite calcular IB y C, la tensión de BCE, o sea, colector emisor y la potencia, ¿verdad? Ok, bueno, voy a dejar de compartir esto para pasar en la pizarra. Ahí está, ahí está dibujado el circuito. Entonces, como datos, nosotros tenemos la beta, que es igual a 300, ¿ok? La beta, que es igual a 300, y nos pide calcular la corriente IB, la corriente IC, que la corriente que pasa aquí va a ser la corriente IC, la corriente que va a pasar por el colector. Este es la base, este es el colector y este es el emisor, ¿verdad? Eh, y la tensión colector-emisor. Bueno, entonces teniendo esos datos, vamos a empezar a resolver, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Viendo este circuito yo puedo analizar estas mallas, ¿verdad? Primero esta malla, aquí, que le puedo llamar malla uno, por ejemplo, y después puedo analizar también esta otra malla, que le puedo llamar malla 2, ¿verdad? Bueno, para la malla uno yo tengo un voltaje de 10 voltios, ¿verdad? Voltaje de 10 voltios. Entonces, analizando esta malla puedo decir entonces, menos 10 voltios más, ¿por qué menos? Porque nosotros, analizando esta malla, le estamos llegando, digamos, a la fuente del lado negativo. Del lado negativo entonces es menos 10 voltios. Y después más la caída de voltaje sobre esta resistencia, la resistencia que polariza la base, que va a ser igual a 1 megaohm por la corriente de la base, por la IB, por la corriente de la base. O sea que esta es ley de Ohm, resistencia por corriente, ¿verdad? O sea, la caída de voltaje, el voltaje sobre la corriente, perdón, sobre la resistencia de la base va a ser igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Más el voltaje que va a haber entre la base y el emisor, o sea, el VE, igual a cero. Este es mi malla uno, ¿ok? Malla uno. Ahí ya tengo la primera ecuación. Después, para la otra malla, que es la M2, la malla 2, voy a analizar esta malla. Bueno, para esta malla estoy, digamos, analizando en este sentido, ¿verdad? O sea, en este sentido, ya que la fuente está polarizada de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahí puedo decir lo mismo, menos 10 voltios más la caída de voltaje sobre la resistencia del colector, que va a ser igual a 2 kilo ohm, 2 kilo ohm por la corriente IC. La corriente IC. Esa va a ser la caída de voltaje sobre esa resistencia. Más el voltaje VCE, o sea, el voltaje colector emisor. VCE. Y ahí ya cierro la segunda malla. Bueno, ahí ya tengo dos ecuaciones. ¿Qué puedo hacer a partir de ahí? Bueno, también tengo este dato, ¿verdad? La beta. Y yo sé que la beta es la relación que existe entre la corriente del colector y la base. O sea que la beta se considera como la ganancia de corriente. eh, es decir, que la beta es igual a la corriente del colector sobre la corriente de la base. Esa es mi beta. De aquí yo puedo sacar esto entonces. Puedo decir eh, que la corriente del colector va a ser igual a
beta por IB. ¿Ok? Ahí ya tengo una relación de la corriente de la base con la corriente del colector. Bueno, también otro dato importante que tengo es lo siguiente. Yo sé que la tensión de la caída de voltaje sobre la base y emisor para que el transistor pueda conducir tiene que ser de... ¿Cuánto tiene que ser esto? El voltaje de caída de la base y emisor. O sea, ¿cuántos voltios tiene que haber aquí para que pueda conducir el transistor? A ver, ¿alguien sabe? Es un transistor de silicio, entonces ¿cuánto voltaje debe haber entre la base y el emisor? Esa es la unión PN o NP en este caso. ¿Cuánto necesitamos para que pueda conducir eso? ¿Alguna idea? Igual que en los diodos, se necesita un voltaje de 0,7 voltios. ¿Ok? La caída de voltaje entre base y emisor siempre va a ser de 0,7 voltios. Entonces, eso también es un dato importante. Teniendo ese dato también, yo directamente aquí yo directamente ya puedo calcular el valor de IB. Acá yo tengo la corriente de base. Si tengo la corriente de base, también voy a saber la corriente del colector con esa fórmula. Bueno, entonces en la ecuación de la malla 1, yo puedo reemplazar ya esto. Entonces, de acá yo puedo decir entonces que eh, un mega ohm, por la corriente de la base más 0,7, los 10 voltios paso del otro lado con el signo cambiado igual a 10 voltios. ¿Ok? Este menos 10 paso del otro lado con signo cambiador. Entonces pasa con signo positivo. Entonces ahí tengo la ecuación. El voltaje de base emisor es 0,7 voltios. 0,7 voltios. ¿Ok? Así. Ahí yo puedo tener ya el valor de IB. Entonces voy a despejar IB aquí. IB va a ser igual a 10 voltios. 0,7 pasa del otro lado con signo cambiado. Menos 0,7 voltios sobre un mega. Sobre un mega ohm. ¿Cuánto me da eso? Sería entonces 10 menos 0,7. 10 menos 0,7 me da 9,3. Dividido, un mega es 1.000.000, ¿verdad? Me da 9,3. Esto me da 9,3 por 10 a la menos 6 amperes. Así. O sea, dicho de otra forma, puedo decir que la base de la corriente de la base, va a ser igual entonces a 9,3 microamperes. Perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, microamperes. Microamperes, ¿ok? La menos 6 es microamperes. Ahí ya tengo la corriente IB. 9,3 microamperes. Bueno, con eso ya puedo calcular también la corriente del colector, que la corriente del colector es la beta por la IB, ¿verdad? Y la beta es 300 por 9,3 microamperes.
La corriente IC entonces es, ¿cuánto me da eso? 300 por 9.3 micro. 300 por... nueve punto tres por 10 por 300. Me da 0,00279. 0,00279. O sea, esto sería 2, a ver, 1, 2, 3, 2,79 miliamperes. Miliamperes. O sea, IC entonces va a ser igual a 2,79 miliamperes. Ahí ya tengo la corriente del colector. Corriente de colector. Bueno, ya tengo corriente de la base, corriente de colector. Ahora necesito calcular el voltaje del colector emisor, o sea, esto. El voltaje que hay acá. Bueno, pero yo ya sé la corriente del colector. Al tener la corriente del colector, yo puedo obtener ya la caída de voltaje aquí, del resto de este, y ya tengo el voltaje de colector emisor. Bueno, entonces de esta malla yo puedo decir que puedo despejar BCE, puedo decir que 10 pasa con signo cambiado, 10 voltios menos 2 kilo ohm por la corriente IC que ya tengo, que es de por 2,79 miliamperes. Entonces, la corriente BCE, el emisor va a ser igual a 10 voltios menos, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale 2 por 2 puntos? A ver, ¿cómo sale eso? 2K es 2000, ¿verdad? 2000. Bueno, acá yo puedo simplificar esto. K con mili. Se puede simplificar directamente. Eso ya. Directamente voy a hacer entonces 2 por 2,79. Me sale 5,58. 5,58 volt ahí. Finalmente, el resultado me da esto. 4,42. 4,42 voltios. Entonces, este es el resultado de BCE. ¿Ok? Ahí está, el resultado de BCE. Ahí tenemos. Bueno, ¿qué nos falta calcular? Tenemos ya corriente IB, IC, BCE. En la potencia. La potencia es muy fácil. La potencia disipada va a ser igual a voltaje del colector emisor por la corriente del colector. ¿Ok? La potencia se calcula con la caída de voltaje de BCE por la corriente que circula a través del transistor. Entonces directamente ahí reemplazamos los valores. BCE es igual a 4,42 voltios por la corriente IC es 2,79. 2,79 o 2,79 miliamperes. ¿Cuánto nos da eso?
4.42 por 12.3. 2.79. A mí me sale 12.33 con dos dígitos. 12.33, pero es miliwatts, ¿ok? Miliwatts, por acá tenemos miliwatts. Entonces esa es la potencia disipada en ese transistor. ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro esto? No hay ninguna duda. Si pasamos ya al segundo ejercicio. Bueno, ese es el primer ejercicio entonces. Ya tenemos IB, IC, BE, ya todo calculado. El segundo ejercicio. Bueno, voy a dibujar el segundo ejercicio. Ya borrar rápidamente esto. Ejercicio número 2. Ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos la pizarra del mismo circuito. Bueno, es un circuito con un transistor que tiene una beta de 150, la resistencia de la base de 330K y la resistencia del colector es 1.2 kiloohms. Este es el mismo circuito que vimos recién, solamente la presentación nomás es diferente. O sea, este 5 voltios nosotros bien podemos dibujar de esta manera, así, una fuente de 5 volt acá, y este de aquí, tranquilamente podemos también dibujar de esta manera. O sea, no se dejen confundir por el dibujo, ¿verdad? Acá es 15 volts, así, positivo, negativo, positivo, negativo. Es igual que el circuito que vimos recientemente, ¿verdad? Entonces esta es la resistencia de la base, la resistencia del colector. El mismísimo circuito. Entonces este sería otra vez la malla M1 y este sería la malla M2. Y todo igual. Todo se resuelve de la misma manera. Entonces aquí también tenemos como dato la beta, que es igual a 150. ¿Ok? 150. Bueno, entonces, analizando otra vez la malla 1, la M1, puedo decir que acá tenemos que 5 voltios es igual a
Acá vamos a tener una corriente de base, que va a ser IB, y acá vamos a tener una corriente de colector, que va a ser IC. ¿Ok? 5 voltios va a ser igual entonces a 330 kilo ohm por IB más, esta es la base, este es el emisor, el colector. La tensión base emisor. ¿Ok? Ahí tenemos la M1, la malla 1. Malla 2, la malla 2 voy a tener que M2 va a ser igual a 15 voltios, va a ser igual a 1.2 kilo ohm por la corriente IC más la caída de voltaje VCE. Ahí ya tengo las dos ecuaciones. ¿Ok? Bien. Acá directamente puedo extraer ya el valor IB. Porque yo sé la caída de voltaje de VE que es siempre 0,7 volt, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar eso y ya voy a obtener el valor de IB, corriente de la base. Entonces aquí IB va a ser igual a 0,7, o sea, 5 voltios, 5 voltios menos 0,7 voltios. O sea, este 5 voltios le pasa del otro lado restando, ¿verdad? El 0,7 voltios. Sobre 330 kilo ohm. ¿Ok? 330 kilo ohm que estaba multiplicando pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo tener que el valor de la corriente IB, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacer esa operación. Entonces es 5 menos 0.7, 0,7 me da 4.3. O sea que acá tengo 4.3 sobre 330 kilo ohm. Y no sé cuánto me da. Dividido, eh, dividido 330 cabra. Divididos 330. Me da un valor de 0,013 miliamperes. 0,013 miliamperes. ¿Ok? Voy a cerrar. 4.3 dividido 330. 0,013 miliamperes. ¿Ok? Es el valor de IB. O sea, también puedo decir que es 13 microamperes. 13 microamperes. ¿Ok? O sea, lo que le voy a hacer, voy pasando tres posiciones y ya convierto en microamperes. 13 microamperes. La corriente de la base siempre va a ser del orden de microamperes, porque acuérdense que una pequeña corriente de la base equivale a una corriente más grande del colector, ¿verdad? De hecho que este es la beta, ¿verdad? El colector siempre va a ser 150 veces más grande que la base. Bueno, y teniendo ya la corriente de la base, con el valor de beta yo puedo decir que la IC es igual a beta por la corriente IB de la base. Aquí entonces tengo que la IC va a ser igual a 150 por la corriente de la base es 13 microamperes. ¿Esto cuánto me da? Entonces ahí tengo 150 por 13.
Me da 1.95. 1.95 miliamperes. Esa es la corriente del colector. La corriente del colector. Bueno, ¿qué más? Me falta calcular la tensión BCE. Eso es muy fácil. Entonces la tensión BCE, voy a tener aquí, ya teniendo la corriente de la base, la tensión BCE va a ser igual a 15 voltios menos 1.2 kilo ohm por la corriente del colector, que es igual a 1.95 miliamperes. ¿Ok? Y acá otra vez podemos simplificar el mili con el kilo. Y el resultado final voy a tener aquí. Entonces va a ser igual a 2 por 2 punto, perdón, no, 1. No, 1.2 es 1.2 por 1.95, 1.95. Me da 1.2 por 1.95. 2.34 menos 15 me da 12.6. 12.6 voltios. ¿Ok? Bueno, ahí ya tengo entonces el voltaje del colector. Ahora la potencia. Lo mismo, la potencia aquí. La potencia disipada va a ser igual a voltaje colector emisor por la corriente del colector. ¿Ok? Y esto va a ser igual a, PD va a ser igual a 12.6 voltios por, y C es igual a 1.95 miliamperes. ¿Cuánto me da eso? 12.6 por 1.95 miliamperes. 24.57 miliwatts. O sea, no se olviden del mili, el miliwatts. ¿Ok? Tiene que estar en miliwatts. 24.57 miliwatts. Bueno, ahí ya tenemos todo. Muy fácil. Bueno, estamos bien ahí.
Sí, profe, todo bien. Ok, vamos ¿Se a pasar entiende? al siguiente ejercicio. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisa. Vamos a analizar otra vez si es que no están entendiendo del todo, ¿verdad? Hasta el momento es muy fácil todavía todo. Bueno, voy a dibujar ese circuito. Ahora es ya un circuito un poquito más complejo. Tenemos ya más elementos ahí, más componentes. Se va a borrar. Bien, ahí tenemos. Este es un circuito con divisor de tensión. O sea, la base se está polarizando con un sistema de divisor de tensión. Es decir, que la caída de voltaje sobre R2 sería la VB, o sea, el voltaje de la base, ¿verdad? Entonces se está alimentando también de la VCC, que es de 12 voltios, a través de R1, está polarizando la VCC. Y la caída de voltaje sobre R2, que es de 3 kilo ohm, ahí vamos a tener la VB o la tensión de la base. O sea, esta va a ser aquí la VB. Este es R1, este es R2, este es la RE, la resistencia del emisor, y este es la RC, la resistencia del colector. Ahí está. Ahí está el circuito. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la tensión de la base, el BB, la tensión del emisor, o sea, ¿sí? Del emisor, y la de BC, ¿ok? Nos pide calcular tensión de la base, tensión del emisor y la tensión BC. Esos tres voltajes nos pide calcular. Bueno, se va a cortar el tiempo y nos volvemos a conectar. Se corta, ¿verdad? Mientras le voy a explicar algo aquí. Si se corta, se vuelven a conectar. ¿Está bien? Bueno,
cuando uno dice así, voltaje VB, por ejemplo, se refiere al voltaje que hay acá con respecto a masa. Esta es la masa, esta es la Tierra, ¿ok? O sea, nos pide el voltaje que hay entre la base, voltaje VB, y la Tierra, ¿verdad? Pero cuando nos dice VBE, cuando nos dice VBE, o sea, el voltaje base emisor, es la caída de voltaje que hay entre la base y el emisor, ¿ok? Acá nosotros también vamos a tener el voltaje VCE, VCE, ¿verdad? Así. Bueno, el voltaje VCE no es lo mismo que el voltaje VC, ¿ok? Porque el voltaje VC va a ser el voltaje que hay en este punto, el voltaje del colector sería este. Acá tenemos el colector, entonces acá va a ser el voltaje, este sería el voltaje, el VC. El voltaje del colector con respecto a tierra, ese es el voltaje VC. Pero el voltaje VC es el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Acá tenemos una resistencia, entonces va a ser un voltaje diferente. Entonces cuando viene así con una sola letra, es un voltaje directamente con respecto a la Tierra. O sea, cuando viene con una voltaje con una letra, ¿verdad? Es el voltaje directamente con respecto a la Tierra. O sea, por ejemplo, BB, BE y BC es directamente voltaje que hay en la base con respecto a Tierra, voltaje que hay en el emisor con respecto a Tierra y voltaje colector con respecto a Tierra. Pero cuando pide así BBE o VCE, es la caída de voltaje colector emisor, base emisor. ¿Ok? Ese punto no me quería aclarar. Bueno, entonces se va a cortar. Si se corta, ya saben, se vuelven a conectar para realizar este ejercicio. Después de este tenemos dos ejercicios más. ¿Está bien?